Queridos amigos testigos de Jehová y público general, como ya subí pues en mi video anterior, resulta pues inconcebible, inaudito, que la sociedad Watchtower, después de 85 años de haber enseñado una doctrina como esclarecida por el mismo Jehová Dios, de acuerdo a la atalaya del 1 de febrero de 1995, página 25, párrafo 15, la sociedad Watchtower explicó a los testigos de Jehová en esa atalaya que recién en 1927 se entendió que esa clase del esclavo era ese esclavo de Mateo 24 a 45 al 47 era una clase formada por un grupo de personas que estaba conformado por el resto del Israel espiritual. Y es decir, entonces, que ese esclavo que Jesús inspeccionó y escogió está referido al resto del Israel espiritual, que es el resto ungido que quedaba vivo en la tierra. Y la sociedad Watchtower enseñaba pues que Jesús escogió a su esclavo en 1919, después de presionarlos en 1918, y en 1919 los premió y les encomendó de todos sus bienes en la tierra para iniciar la obra de predicación, las buenas nuevas a las naciones, a partir de 1919. Y esa era la doctrina, la enseñanza que se estuvo dando desde 1927 hasta ahora. Entonces yo me hice una pregunta pues muy obvia, ¿no? Si la sociedad Watchtower recién en 1927 entendió que el esclavo fiel y secreto no era una persona, por puesto que el texto de Mateo 24 a 45 al 47 aparece como esclavo, como singular. Otras traducciones de la Biblia lo ponen como esclavos, lo traducen como plural, y así lo hace la Watchtower, y lo explica diciendo que esa palabra singular de esclavo no se refiere a una persona, sino a una clase, a un grupo colectivo de personas ungidas con el Espíritu Santo que quedaban vivos en la tierra, y que ese grupo de ungidos restantes era el esclavo fiel y discreto, que estaba representado por un pequeño grupo del cuerpo gobernante, que eran gente ungida con el Espíritu Santo, que se encargarían de dar el elemento espiritual. Entonces, una persona medianamente inteligente dice, ¿cómo es verdad que los estudiantes de la Biblia en 1927 recién se dieron cuenta que ese esclavo era un grupo o una clase colectiva de cristianos ungidos con el Espíritu Santo recién en 1927, si se supone, señores, que Jesús los escogió, los inspeccionó a este esclavo, porque según la atalaya del 1 de abril de 2007, página 22, párrafo 5, que tantas veces les he leído, la sociedad dijo muy claramente que Jesús en 1918 arribó, y llegó e hizo una inspección en 1918 y encontró en ese año a un grupo de cristianos ungidos con el Espíritu Santo que están dando el elemento espiritual correcto a su debido tiempo desde 1879, y que debido a ello, que los había encontrado dando el alimento oportuno al tiempo debido, Jesús los escogió después de haberlo impresionado en 1919, y en ese año les encomendó de todos sus bienes en la tierra. Y puesto que el texto de Mateo 24, 45 47 explica que cuando Jesús encuentre ese esclavo fiel y discreto, cuando él vuelva por segunda vez, lo va a premiar inmediatamente y le va a encomendar de todos sus bienes en la tierra. Y la sociedad Watchtower insistió que Jesús arribó en 1918 para inspeccionar al esclavo, y que apenas lo inspeccionó, lo escogió, lo aprobó y le dio inmediatamente la responsabilidad en 1919 mismo para que comenzaran a anunciar las buenas nuevas a las naciones. Y bueno, hasta ahí tiene sentido, digamos, valga la redundancia, en el sentido de que es un suceso que viene inmediatamente, reconoce al esclavo y lo premia.
Por eso dice que aquel esclavo que Jesús encuentre que no ha sido fiel, entonces tendría que castigarlo también en el futuro. Pero Jesús viene, premia al esclavo bueno y castiga al esclavo malo. Y la sociedad Watchtower explicó pues que cuando Jesús vino y encontró a este esclavo fiel, les lo premió y le dio todos sus bienes en la tierra. ¿Se dan cuenta? Esa era la enseñanza, que inmediatamente que los escogió, le dio la administración de sus bienes en la tierra, y esa ha sido la enseñanza desde 1927 en adelante. Y el punto es, pues, si realmente Jesús escogió su esclavo fiel y discreto, que era un grupo de cristianos ungidos, como dice esta atalaya, que reconoce que en 1918 Jesús llegó y encontró a un grupo de ungidos con el Espíritu Santo que está dando el método correcto y los nombró como su esclavo. O sea, ese grupo entonces ya era una clase de resto de red espiritual que Jesús halló pues y los escogió. No dice que escogió a uno, sino los escogió. Entonces yo me pregunto, los que habían sido seleccionados, entre ellos estaba Rutherford como presidente de la sociedad, los directores y toda la clase ungida de ese entonces, me pregunto, se supone que si Jesús los impresionó y les nombró sobre todo sus bienes en 1919, se supone que esta clase de acogida debió saberlo en ese momento que fueron escogidos todos ellos como grupo plural y ya sabían pues, tuvieron que enterarse porque no, de nada hubiera salido que Jesús los escogiera y no se los dijera. Obviamente, se los hizo saber de alguna forma que ellos eran su esclavo, a ellos que había hallado este grupo, dice la atalaya de 2007, el 1 de abril, página 22, que halló a este grupo, no dice que halló una persona, un esclavo, no, halló a un grupo de cristianos fieles, ungidos con el Espíritu Santo, que están dando el elemento correcto, y a ese grupo plural, colectivo, los escogió. Entonces yo hago una pregunta lógica. Eso quiere decir que todos aquellos que fueron escogidos por Jesús y que iniciaron la ópera de predicación a partir de 19, ellos sabían que era el esclavo entonces. Y sabían que ese esclavo era un grupo colectivo de la clase ungida. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo es posible que la sociedad me diga en 1995 que recién a partir de 1927 se entendió que ese esclavo que estaba en singular, palabra singular, de Mateo 24, 45, 47, se entendió que esa palabra singular de esclavo se refería a una clase colectiva? Si ya habían sido elegidos en 1919 para ser el esclavo fiel y discreto en su conjunto a esa clase del resto de rey espiritual que Jesús halló que está dando el método correcto. Esa es una pregunta que se hace una persona inteligente. Y eso se lo digo al señor Lenguaje Puro, se lo digo a Boredo, a Exio 0583, a Colima 601, que yo razono porque soy inteligente para plantear esto. La atalaya del 1 de febrero de 1995, página 25, párrafo 15, me dice a mí que en 1927 Jehová ayudó para que los estudiantes de la Biblia supieran que ese esclavo de Mateo 24, 45 al 47 no era una sola persona, que a pesar que decía palabra esclavo como singular, se refería a una clase de personas, a un grupo colectivo de personas que formaban el resto de la red espiritual. Y ese era esclavo discreto. Todo el resto ungido. Y dice la atalaya esta que Jehová ayudó para que se entendiera así como un alimento a su debido tiempo. Entonces yo me pregunto, pero si se supone que Jesús los había impresionado el año 19 y los escogió a todos ellos como que halló, no dice la atalaya que halló a un grupo de cristianos ungidos, o sea, una clase ya, no era singular, y que Jesús escogió a su esclavo plural, a esos grupos, dice así, que halló un grupo de cristianos ungidos con el Espíritu Santo que están dando el elemento espiritual correcto y a su debido tiempo desde 1879. Lean la atalaya del 1 de abril 2007, página 22, párrafo 5. Entonces yo digo, quiere decir que los que fueron seleccionados, que fueron todo ese grupo que Jesús halló dando el alimento correcto y que Jesús nos nombró en 19, ya sabían ellos que todos ellos eran el esclavo. Una clase de resto espiritual y no, que no era una sola persona, sino que eran todos ellos que formaban el resto de la red espiritual. La clase ungida, el esclavo fiel y discreto de Mateo 24, 45 al 47. Entonces, ¿cómo es posible que la sociedad se
publica una atalaya para hundirse ella sola y decir que en 1927 recién se entendió, es decir, 8 años después de 1919, recién ese esclavo cogido entendió que el esclavo no era una persona, puesto que hasta ese momento pensaba que el esclavo era una sola persona. ¿Cómo? Por cierto, se había seleccionado en 1919 a esa clase que Jesús halló de resto ungido como su esclavo y no sabían, o sea, no estaban enterados, sino hasta después de 1927 que se enteraron que la clase del esclavo era un grupo colectivo de cristianos ungidos. Entonces yo digo, esta realización se hunde sola. Y eso explica eso indica que es cierto. ¿Y saben por qué? Porque la Watchtower, el mismo Rutherford, en 1927, en 1929 escribió un libro que se llama Profecía. Y en la página 74, él dijo pues que la segunda parucía de Jesús había comenzado en 1874 y no en 1914. Entonces, no es, para Rutherford, la selección del esclavo no tenía nada que ver con el inicio de la parucía de Jesús en 1914, que Jesús inició su segunda parucía en 1914 y 3 años y medio después escogió su esclavo. Es por eso que Radford lo ignoraba eso en 1927, puesto que hasta ese momento, hasta 1929 inclusive, comenzaba a seguir insistiendo que la segunda parucía invisible de Jesús había iniciado, había comenzado en 1874 y nunca en 1914. Entonces, si la parucía de Jesús empezó en 1874 y eso se seguía enseñando hasta 1929, de acuerdo a este libro Profecía, el libro Profecía de 1929, señores, Rutherford decía que la segunda parucía de Jesús ahí empezó en 1874 y no en 1914. Entonces, la teoría de la selección de esclavo es que se inicia la parucía de Jesús en 1874 y 3 años y medio después escoge su esclavo. En comparación con la vida de Jesús en el pasado, porque este es un cumplimiento, un segundo cumplimiento del momento en que Jesús se bautizó y 3 años y medio después inspeccionó a su templo y sacó los mercaderes del templo, hizo una limpieza. Y la sociedad dice que cuando Jesús se bautizó, recibió Jesús fue ungido con el Espíritu Santo en forma de paloma que bajó y en ese momento su bautismo fue ungido con el Espíritu Santo y ese momento de su bautismo corresponde con la parucía de Jesús ungido como rey en su trono según la Watchtower enseña ahora en 1914, pero curiosamente en 1929 Rutherford decía que eso había ocurrido en 1874 y lo seguía sosteniendo hasta 1929. Entonces, si esta limpieza que hace Jesús de inspeccionar su templo ocurre 3 años y medio después de su inicio de su parucía invisible, la sociedad Watchtower nos dice ahora que eso había empezado en 1914, el inicio de la segunda parucía de Jesús, y que como era cumplimiento de un segundo cumplimiento cuando Jesús se bautizó y 3 años y medio después hizo su inspección a su templo, y que ese era un segundo cumplimiento, para la Watchtower, en 1914 había iniciado esa segunda parucía de Jesús, coronado como rey y fungido como rey, que era igualito cuando él se bautizó y fue ungido con el Espíritu Santo, y 3 años y medio después hizo su inspección a su templo y sacó los mercaderes, y lo trae como una comparación, como un segundo cumplimiento, en 1914, cuando Jesús fue entronizado como rey, que era el equivalente a su bautismo hace 2000 años, y 3 años y medio después, en 1918, inspecciona a su esclavo. ¿Se dan cuenta? Pero lo curioso del caso es que esa segunda parucía de Jesús, ese comienzo desde una parucía invisible, Rutherford no pensaba que era 1914, sino pensaba y enseñaba hasta 1929 con este libro Profecía, ahí dice en la página 74, viendo que la segunda parucía de Jesús empezó en 1874. Y como esta inspección
era 3 años y medio después de su parucía invisible, que para Rutherford había empezado en 1874. Entonces 3 años y medio después de 1874 Jesús tuvo que hacer una inspección. Y curiosamente eso coincide pues con el año 1879, cuando entra Rutherford y forma su revista La Atalaya, y él es escogido pues por Jehová seguramente para anunciar las buenas nuevas a naciones a partir de 1879. 40 años antes de 1919, como ahora se enseña que Jesús los escogió, por puesto que dicen que la parucía de Jesús empezó en 1914 y no en 1874. Pero como les repito, el hecho que la Watchtower diga que en 1918 Jesús escogió a su esclavo después que inició su segunda parucía invisible en 1914, eso es ridículo, porque en ese momento de 1914 no se quería que Jesús había empezado su segunda parucía en 1914, sino en 1874. Y por ende, entonces, los 3 años y medio después de su entronización como rey en 1874, hace su inspección a su templo, que sería en 1878, y en 1879 lo escoge pues a Russell para que sea pues el que dé el elemento espiritual a las naciones, con la revista de tal edición. Eso es lo curioso del caso, que la Watchtower sostiene que Jesús inició su segunda profecía invisible en 1914, pero la gente que vivía en 1914 no tenía ni la más mínima idea de eso, sino que en esa época, en 1914, todos los estudiantes de la Biblia creían que esa parucía invisible de Jesús había iniciado en 1874. Y se siguió enseñando eso hasta 15 años después de 1914. Inclusive más años todavía por delante, hasta 1933. Entonces, amigos, uno se dice, pues, ¿qué pasa con esta religión? Lo que la Watchtower dice que empezó como la segunda parucía de Jesús, coronado como rey en 1914, no se creía en 1914, ni en 1915, ni en 1916, ni en 1917, ni en 1918, 1920, 21, 22, 23, 24, 25 y 1929, puesto que, como les digo, el juez Rutherford publicó su libro titulado Profecía, donde decía que la segunda parucía de Jesús había iniciado en 1874. Entonces, ¿cómo es verdad que 3 años y medio después de haber sido Jesús autorizado como rey y ungido como rey de su reino en 1914 y ha iniciado su segunda parucía invisible, 3 años y medio después se coge su esclavo en 1919, cuando viene en 1918 a impresionarlo? Cuando esos 3 años y medio después se dio a contar a partir de 1874, en vista que eso es lo que se enseñaba hasta 1932. Hasta 1932 se enseñaba que la segunda parucía de Jesús se había iniciado en 1874. Esa es una pregunta que hace una persona inteligente, pues. Si no tienen, los estudiantes de la Biblia y los testigos de Jehová, después de 1931, no tienen ni la mínima idea que existía una segunda parucía de Jesús en 1914. Inclusive cuando se cambió la denominación de estudiantes de la Biblia a testigos de Jehová en 1931, tú le preguntabas a un testigo de Jehová cuándo se inició la segunda parucía de Jesús en 1931, le preguntabas eso en 1931, un testigo de Jehová te decía que era en 1874. Puesto que hasta ese momento seguía enseñando que la segunda parucía de Jesús había empezado en 1874 y que 3 años y medio después hizo su inspección a su templo en segundo cumplimiento, cuando Jesús fue bautizado, fue ungido con el Espíritu Santo, y eso equivalía a ser introducido como rey en su trono, y que 3 años y medio después hizo una limpieza en su templo, cuando sacó a los mercaderes, y que eso fue 3 años después de su bautismo, y en vista que su bautismo es comparado cuando él fue entronizado como rey de su reino, iniciando su segunda parucía invisible, entonces 3 años y medio después hace la inspección. Pero la Watchtower dice que eso fue en 1914 y que 3 años y medio después, en 1918, hace su visita a su esclavo y lo escoge, y separa al esclavo malo del esclavo bueno, aquellos que se ponían agarrados por los directores, y ahí se hizo la limpieza, bueno, de esa separación del esclavo bueno y del esclavo malo. Pero resulta pues que cuando nos remontamos al pasado y comenzamos a vivir nosotros en la época del año 1914,
Ningún estudiante de la Biblia tenía ni la mínima idea que en el año 14 había ocurrido la segunda parucía de Jesús y que Jesús fue entronizado como rey en ese año. Ni la mínima idea. Y como le repito, inclusive en 1917, cuando se escribe el Misterio Terminado, en el libro Misterio Terminado de 1917, se decía que la segunda parucía de Jesús había comenzado en 1874 y esos libros se continuaron vendiendo hasta 1929 en que se descartaron, según lo dice el libro El Reino de Mil Años de Dios Acercado, que esos libros fueron tirados a la basura en 1929, pero en esos libros se enseñaba pues que la segunda parucía de Jesús había ya comenzado en 1874 y jamás se mencionó la fecha de 1914. Estamos hablando pues de 15 años después del año 1914 y seguía enseñándose que la segunda parucía de Jesús había empezado en 1914. Entonces la pregunta es, si 3 años medio después Jesús hace la inspección de su templo espiritual, y que la Huasta dice que Jesús visitó pues a su templo y escogió a su esclavo y separó el esclavo malo, hizo la limpieza. Entonces la pregunta es, ¿por qué a lo mejor no comenzamos a contar desde 1874 y le metemos 3 años y medio después y decimos que Jesús escogió pues a Charles T. Russell en 1878, o sea, 3 años y medio después de 1874, y en 1879 le encargó anunciar las buenas nuevas a las naciones y le dio a él como persona, como esclavo, único esclavo, la labor de anunciar las buenas nuevas a las naciones, puesto que en 1874 son 40 años antes de 1914. Entonces coincide, pues, que en 1878 Jesús se le pensó y juega a Russell, y en 1879 comienza a publicar en la tradición las buenas nuevas a las naciones. Pero la Watchtower de ahora dice pues que la segunda parucía de Jesús empezó en 1914, pero eso no lo tenían en mente los estudiantes de la Biblia en 1914, ni en 1915, ni en 1918, ni en 1919, y 1929 seguían con esas cataletas que la segunda parucía de Jesús, entronizado como rey en su trono celestial, empezó en 1874. Entonces quiere decir que si ese era un segundo cumplimiento de lo que ocurrió cuando él se bautizó y 3 años y medio después hizo la inspección de su templo, entonces pues no pudo haber ocurrido en 1918, puesto que la segunda profecía de Jesús había comenzado en 1874 y eso es lo que se enseñaba en 1914, en 1915, 1918, 1920, 1925, 1929, señores. Esas son cosas que uno hace cuando es inteligente, ¿te das cuenta? Que esta religión es una porquería, llena de mentiras. Entonces ese es el problema cuando una persona es inteligente y reflexiva, pues. Y no pues que tienes a 7 millones de testigos de Jehová que no piensan y te dan una nueva luz, aceptan. Cuando se han reunido, lo grave del caso es que se han reunido allá el 6 de octubre, allá en el hotel, no, ¿qué hotel? El Teatro Auditorio Stanley, que la Watchtower compró en el año 1980 y no sé cuánto, 1995, no sé, una de esas fechas, ha comprado ese hotel que estaba medio ruinoso y lo ha convertido pues en un teatro auditorio de lujo, pues, le han metido plata. Y ahí se han reunido pues en ese lugar de lujo, pues, ¿no? Todo a todo dar. ¿Para qué? Para escuchar a estos sinvergüenzas del cuerpo gobernante, dar una luz tan imbécil. Claro, aplauden, sí, pero no veo muchos aplausos. Aplauden ahí, sí, sí, los más bestias, ¿no? Que me venga, yo me siento ahí en ese auditorio del Teatro Stanley en Nueva Jersey, que dicho de paso yo conozco ese teatro porque yo estaba en Nueva Jersey, viví en Estados Unidos 10 años, y iba pues a Jersey City muy a menudo y lo veía ese Teatro Stanley. Y yo les puedo decir que si yo hubiera estado sentado ahí, me viene siempre el esclavo a decirme, ¿saben, señores? Tenemos una nueva luz más brillante. Y es lo que ha ocurrido. Que ha tirado al tacho de basura una enseñanza que tenían por 85 años, que se explicó que Dios causó que se diera en 1927, diciendo que el esclavo de Mateo 24, 45, 47 debería entenderse como una clase colectiva del resto de la realidad espiritual. Es decir, que el esclavo discreto el esclavo era todo el grupo del resto ungido que estaba representado por un cuerpo gobernante. Y en definitiva todo eso. Y que ellos estaban encargados de alimentar a los domésticos, y los domésticos se supone que eran las otras ovejas. Y el rebaño pequeño era el esclavo fiel discreto. Y que el rebaño pequeño tenía la labor de alimentar
a los domésticos de las otras ovejas. Y esa fue la enseñanza que todos los testigos de Jehová enseñaban a las personas cuando iban a dar estudio bíblico en su casa, como la verdad. La verdad. ¿Cuánto tiempo tiene usted, hermano, en la verdad? Y eso es lo que se enseñaba como la verdad. Y se tiró a la basura hace poco. Se descartó esa doctrina que Dios causó que se diera como una luz más esclarecedora en 1927. Se repite el plato de lo que ocurrió en 1995 con el esclavo anterior, que en ese momento tiró a la basura lo que Dios causó se diera en 1923 como la correcta interpretación de la parábola de las ovejas y de las cabras, y que supone se lo dio a Rutherford para que lo enseñara como una verdad definitiva a su debido tiempo a todos los testigos de Jehová. Y que esa parábola de ovejas y las cabras había empezado a cumplirse desde 1914 y que culminaría antes de la gran tribulación, que era una separación previa de la gente de las naciones, aquellos que aceptaban el mensaje en las ovejas y quienes rechazaban el mensaje en la hora de predicación de casacas eran las cabras. Y eso es lo que se enseña. En 1995, este esclavito nuevo dice, bueno, de adelante pues saco ese foco de luz anterior, no le voy a ver más brillo, nada de más luz y esta es la basura. Y le vamos a ver otro foco de luz con la misma intensidad del anterior, pero con otro color. El otro era la luz blanca, este le ponemos luz amarilla. Eso no es una luz más brillante, eso es botar una luz anterior y poner otro foco. Puesto que la luz esta que estoy poniendo no dio más luz a la anterior, sino que la apagó. Y eso no es el concepto de Proverbios de dar una luz más brillante. Entonces, amigos, la vuestra tiene esa constante, ¿no? Olímpicamente lo que hicieron como la verdad por 73 años de esto de las ovejas y las cabras, ya entonces se cree así, se botó a la basura. Pues. Dice, no, pues, entonces, ¿quién es el primer traidor? ¿Quién es el primero que esté leal a Jehová, si no es el mismo cuerpo gobernante que dice que Jehová le dio eso, causó que se diera esa interpretación de la parábola de ovejas y la cabra, y después le dice a Jehová, ¿sabes qué? Lo que tú causaste ya me aburrió, no me interesa seguir manteniéndola, voy a poner otra cosa, voy a decir otra cosa y voy a descartarla. Eso es rebelarse contra Jehová, esa es rebelión. Y los primeros que se rebelan a Jehová son los mismos testigos de Jehová, los mismos del cuerpo gobernante, en vez de dar ejemplo de lealtad a Jehová, que causó que se diera la correcta interpretación de la parábola de las ovejas de la cabra, según hemos visto en la atalaya en inglés de noviembre de 1955, página 698. Ahí se decía pues, que Jehová causó en 1923 que se diera la correcta interpretación de la parábola de las ovejas y las cabras. Y ahí lo dice, que Jehová lo causó. Entonces, en 1995 fue descartada esa enseñanza que se tuvo por 73 años, que fue causada por el mismo Jehová Dios. Y eso es rebelión, traición a Dios y decir a Dios, no quiero seguir continuando creyendo y enseñando lo que tú has dado o has causado. Eso es apostasía, herejía. ¿Quiénes son los primeros apóstatas de Jehová? Comprobados 100%, la misma sociedad Watchtower, que abandona lo que Jehová causó en 1923 para que lo diera Rutherford. ¿Quiénes son los primeros traidores de Jehová? Los primeros apóstatas que dan el mal ejemplo a sus miembros de apostasía. Por eso muchos se están yendo, porque ve que los apóstatas no están en los miembros, están en la cúpula. Ellos son los apóstatas. Entonces la gente se quita, porque se dan cuenta, porque no todos son como Gaiboredo, como lenguaje puro, como el señor Apolo, ese. No, hay gente inteligente que dice, no, a mí, ya esto basta de tantas mentiras, de decir que estamos en la verdad, hermano. ¿Qué tiempo tiene la verdad, hermano? Y todo lo que se creía como la verdad pasada están todas las enseñanzas, doctrinas en la basura. Los libros de Rutherford en la basura. Los libros de Russell en la basura. Los libros de época de Nord, todos están en la basura, ninguno se publica. Pero si eran la verdad. No, esas luces antiguas, esas luces más brillantes. Entonces, dígame, señores, ¿cuándo va a terminar de darse las luces brillantes? Es decir, si no hay un fin a esto, entonces el texto de Proverbios, que habla de la luz más brillante, es una gran excusa para seguir tirando la techo de basura todas sus doctrinas y de sacarlo siempre ese texto bíblico diciendo que la luz se hace más brillante. Sí, pero ¿cuándo va a terminar de hacerse brillante? Porque la gente va muriéndose y va muriendo habiendo querido doctrinas que son falsas. Entonces, son gente que han sido testigos de Jehová, que han muerto en una religión que enseñaba doctrinas falsas, como aquellos que murieron en la época de Russell, que creían en la epidemiología como puestas por Dios en el desierto, y la Watchtower después dijo que la epidemiología pertenecía a la religión falsa. Lo dice el libro de Proclamadores, página 200, que la epidemiología que enseñó Russell era de la religión falsa. Entonces viene la pregunta, ¿qué pasó con todos aquellos que murieron en la época de Russell,
creyendo en la piramología, ¿podrán ser salvos? Si el Watchtower ha dicho que eso es adoración falsa, ¿se pueden salvar los que están en la adoración falsa? Esa es la gran pregunta. Y la otra pregunta es, el famoso DVD, Fe en Acción 2010, 2011, saliendo de la oscuridad a la luz, y ponen a Russell como el primero que saca de la oscuridad a la luz a los estudiantes de la Biblia, y resulta pues que la Watchtower ha tirado todos sus libros a la basura, puesto que contienen pura enseñanza de piramidología y de sionismo, que para la Watchtower es de la versión falsa. Entonces viene la otra pregunta más, ¿cómo es verdad que Russell pudo sacar a la oscuridad, a la luz, a los estudiantes de la Biblia, si sus doctrinas ya no se creen, están en la basura? Como principalmente la piramidología, el sionismo y otras doctrinas más que fueron echadas a la basura por el mismo Rutherford años después como presidente. Esas son las preguntas que se hace un testigo inteligente, pues no una bestia. Y todos aplauden. Pues. Y lo más grave, señores, es que en esta asamblea, esta reunión que han tenido ya el 6 de octubre, que es el reporte anual que hace la Watchtower ahí, que es una reunión de reporte anual, se aparecieron el señor Jackson, el señor Morris, el señor Splain, el señor Letts, el señor Hert, Samuel Hert, y todo esto para hablar imbecilidad y media. Para decir cuándo se cumple el texto de Mateo 24, 45 al 47. Claro, que ven los videos de la Basori, pues, que demuestran claramente que Jesús no pudo venir antes de la gran tribulación y luego escoger a sus esclavos. Y como la gran tribulación está en el futuro, Jesús tiene que venir, ya sea durante la gran tribulación o después de ella. Porque la Biblia dice que inmediatamente después de la gran tribulación se verá una señal extraordinaria del sol a unas estrellas. El texto de Mateo 24, 29 dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol será oscurecido. No dice inmediatamente inicie la gran tribulación, el sol será oscurecido, ni tampoco dice que durante la gran tribulación el sol será oscurecido. Dice inmediatamente después. Cuando yo digo inmediatamente antes de la gran tribulación se verá una señal extraordinaria en el sol, la luna y las estrellas, yo tendría que entender eso, que antes de que comience la gran tribulación, el sol será oscurecido, la luna no dará su luz y los poderes de los cielos serán sacudidos. Eso sería si la Biblia dijera en Mateo 24, 29 que inmediatamente antes de la gran tribulación se dijera eso, pero dice que es después. Pero si dijera que inmediatamente antes de la gran tribulación el sol será oscurecido, la luna no va a dar su luz y las estrellas caerán del cielo y los poderes serán sacudidos, yo tendría que entenderlo que ese suceso del sol, la luna y las estrellas, ese suceso extraordinario, tendría que ocurrir antes de la gran tribulación. Puesto que el texto dice inmediatamente antes de la gran tribulación. Pero cuando dice inmediatamente después de la gran tribulación, yo tendría ese punto de vista, tendría que entenderlo inmediatamente termine la gran tribulación. Y no comprenderlo como durante, porque el texto bíblico no dice durante la gran tribulación el sol será oscurecido. Y tampoco dice inmediatamente iniciado la gran tribulación el sol será oscurecido. Dice inmediatamente después. Entonces, ¿cómo lo entiendo yo? Lo entiendo que primero viene una gran tribulación como nunca antes ha habido. Apenas termina esa gran tribulación, se engancha esa señal extraordinaria en el sol, las lunas y estrellas, y apenas ocurra ese suceso extraordinario en el sol, las lunas y estrellas, y los poderes de los cielos sean sacudidos, se engancha la señal del Hijo del Hombre viniendo a la nube del cielo con todo poder y gloria. Es un suceso continuado, que la Biblia dice en Mateo 24, 29 y 30. Inmediatamente después, no dice inmediatamente iniciado la gran tribulación, ni tampoco dice durante la gran tribulación el sol será oscurecido, y luego se verá al Hijo del Hombre viniendo en la nube del cielo, ¿no? Como si fuera durante. Y eso es lo que yo interpreto. Puedo estar equivocado, pero el hecho es que no interesa si es dentro de esa gran tribulación la venida de Jesús o cuando acabe la gran tribulación y acabe esa señal, ese suceso extraordinario sobre una estrella y se engancha en Jesús. No interesa. Bueno, vamos a suponer que sea durante la gran tribulación. La idea es que no puede haber ocurrido pues la venida de Jesús antes de la gran tribulación. Puedo aceptar que sea durante la gran tribulación o después de la gran tribulación, como dice la Biblia, inmediatamente después. Pero podríamos aceptar que es durante. Vamos a suponer que sea durante. Lo puedo aceptar, pero no antes. ¿Se dan cuenta? Y si es durante, Jesús viene durante la gran tribulación, como ahora la Watchtower está diciendo, yo no comparto con eso, puesto que la Biblia no dice que durante la gran tribulación
el sol será oscurecido, la luna dará su luz, las estrellas caerán del cielo y se verá la señal del Hijo del Hombre viniendo al del cielo, para escoger a su esclavo fiel y discreto y darle todos sus bienes en la tierra. Para mí es que primero viene la gran tribulación, termina la gran tribulación, inmediatamente se engancha ese suceso extraordinario del sol, la luna y las estrellas, y una vez que suceda ese suceso extraordinario, se engancha la señal del Hijo del Hombre viniendo al del cielo. Es una secuencia de 3 partes. La gran tribulación, se engancha el suceso extraordinario del sol, la luna y las estrellas, inmediatamente viene Jesús y la nube del cielo. Eso como yo lo interpreto, puesto que el texto de Mateo 24-29 no dice que inmediatamente iniciada la gran tribulación el sol será oscurecido, no dice eso. Ni dice, durante la gran tribulación el sol será oscurecido, la luna no dará su luz, etcétera, etcétera, y luego se verá la señal del Hijo del Hombre viniendo. Dice muy claro, inmediatamente después. O sea, primero viene la etapa de la gran tribulación, y después de esa gran tribulación se engancha el suceso extraordinario, y inmediatamente que termina el suceso extraordinario, solo unas estrellas y los poderes de los cielos se han sacudido, se verá, dice la señal del Hijo del Hombre viniendo. Para mí, es primero la gran tribulación, se engancha el suceso extraordinario en el sol, la luna y las estrellas, y luego se engancha la señal del Hijo del Hombre viniendo a las nubes. Así es para mí, lo entiendo yo. Ahora, vamos a suponer pues que Jesús viene durante la gran tribulación. No, para mí no cambia nada, en realidad no cambia. No, me es poco significativo. La sociedad guasta entiende el texto de Mateo 24-29 como que ese suceso extraordinario solo unas estrellas ocurre durante la gran tribulación. A pesar que el texto bíblico no dice que es durante la gran tribulación, sino inmediatamente después de la gran tribulación. Pero no me interesa. Supongamos que ese suceso extraordinario en solo unas estrellas ocurra durante la gran tribulación y así mismo también la venida del Hijo del Hombre durante la gran tribulación. Y luego la selección de esclavos durante la gran tribulación y la entrega de todos sus bienes y sus pertenencias en la gran tribulación, como dice la Watchtower ahora. Entonces yo me pregunto, ¿cómo es posible que un texto bíblico, que es Mateo 24-45, que contiene la selección y la recompensa inmediata entregándole los bienes al esclavo, se tenga que ser separado con un lapso prolongado de tantos años? Es decir, la Watchtower sigue sosteniendo que en 1919 Jesús escogió su esclavo, pero que esa recompensa de darle sus bienes en la tierra ya no se lo dio en 1919 como enseñaba por 85 años. ¿Esa es la religión verdadera? ¿Dirigida por Jesucristo? ¿Qué? El Jesús que da alimento espiritual no sabía en 1927 cuando le dijo a su esclavo que ese esclavo es una clase colectiva y que en 1919 los escogió y les dio sus bienes en la tierra y eso publicaron supuestamente como un alimento de Jesucristo, que Jesucristo no sabía eso, que él que es el protagonista de esta historia, no sabía Jesús en 1919 que él entregó todos sus bienes en la tierra. Se supone que es un alimento que habían recibido de Jesucristo, que los impresionó y que le dio la administración de sus bienes en 1919 para anunciar las buenas nuevas naciones a partir de 1919 en adelante. Ahora resulta que Jesús no sabía, pues, y le da una nueva luz al esclavo después de 85 años para decirle al esclavo, es que me equivoqué, pues, yo pensé que te había dado los bienes en la tierra en 1919, pero si Jesús se equivocó, debió hacerlo rápido, pues no empezar a esperar 85 años para aclararlo, ¿no? ¿No le parece lógico? Jesús está viendo todas las publicaciones que da el esclavo y lo sigue repitiendo, que en 1919 les comentó sus bienes en la tierra en diferentes artículos durante muchos años, repitiendo la misma historia de la selección de esclavos y de que en 1919 les encargó de todos sus bienes en la tierra. Y lo han repetido en tareas por décadas, hasta 85 años. Y Jesús viendo que publicaban eso y no decía nada. Por 85 años y se nos ocurre, Jesús dice, es que Jesús se boteza así. Ay, bueno, mejor te digo flojera de avisarles con tiempo. Voy a avisarles ahora que eso que yo les entregué sus bienes en 1919, conforme se estuvo enseñando, no es así, pues va a ser después. O sea, Jesús es un mentiroso, ¿no? Y ahora dice el esclavo que porque se le ocurre estas bestias ignorantes, son gente torpe, hacer una separación, como no pueden explicar pues que lo que he subido yo en mis videos, que es imposible que Jesús haya cogido a su esclavo en 1919, en vista que Jesús no ha llegado, puesto que la gran tribulación que la antecede está para el futuro. ¿Cómo pudo haber escogido ese esclavo si la gran tribulación todavía no ha comenzado? Tiene que empezar la gran tribulación, venir ese suceso extraordinario solo una estrella, y luego se verá la escena del hombre viniendo, que vendrá como ladrón en la noche, dicen, pues estamos alerta, y que por eso tenemos que estar listos, porque una hora que no sabemos viene, dijo el hombre,
y dice 15 esclavos fue discreto, y para premiarlo castigar. Entonces yo me hago una pregunta, señores testigos de Jehová. ¿Cómo es posible que un texto bíblico que va ligado el premio, la selección con el premio inmediato, la abogada me venga a decir a mí y empecinadamente a decir que la selección siguió el 1919? ¿Sí? ¿Cómo puede una gente que sea el cuerpo gobernante mentir tan descaradamente y aferrarse a esa fecha? Porque no pueden decir que tanto la selección como la entrega de sus bienes va a ser en la gran tribulación. Todo, porque todo el texto va junto. Selección y premio. Dar los bienes a la tierra a los domésticos. Bienes a la tierra al esclavo. Darle sus bienes, encomendarle sus bienes a la tierra al esclavo. Si ves el Señor que eso ocurrió en 1919, apenas los escogió. Inmediatamente los premió. Y así tenía cierta lógica, porque está así, pues se premia. Lo que está mal es la fecha. Pero ahora, ¿qué hace? La Guastar se sigue aferrando en forma estúpida y eso la hunde hasta el piso, porque si reconocen que tanto la entrega de los bienes va a ser durante la gran tribulación y también la selección, entonces quiere decir que ese esclavo que están hablando ahí, estos que están hablando, no fueron jamás encomendados ni cogidos por Jesús, nunca. Pierden autoridad, pierden piso y pierden la capacidad de manipular a los miembros como si fueran los escogidos por Jesucristo. Entonces no pueden cambiarlo nunca, lo podrán cambiar. Porque si lo cambian, se hunden solo el esclavo, porque entonces quiere decir que Jesús nunca los escogió a ellos. Pero ¿qué hacen? En forma burda, estúpida, un texto, reconocen parcialmente que es para el futuro. Un texto bíblico que está junto, pegado, que es la selección y el premio, dice, no, la selección fue en 19, pero el premio será para el futuro. ¿Se imaginan ese cuerpo gobernante ignorante, torpe, bestias, tarados? Separar el premio, van a ser 100 años de que los escogió en 1919. Entre unos años más, 7 años más, se cumplen 100 años y todavía no reciben su premio. Y si no fueron encomendados de sus vidas en la tierra en 1919, entonces no tienen ninguna autorización ellos para administrar y dar el método espiritual a los domésticos. Porque eso la idea es eso, que los escoge, les encomienda todos sus bienes para que alimenten a los domésticos y anuncien buenas nuevas. Pero como no pueden explicar los videos de la Basori, que he subido muchos en inglés y muchos en español, diciendo que es imposible que Jesús haya venido a presionar a su esclavo antes de la gran tribulación, la Watchtower, en forma estúpida, reconoce una parte que es para después de la gran tribulación, o durante la gran tribulación, porque así lo entiende la Watchtower, no después de la gran tribulación, sino durante la gran tribulación, bueno, no interesa. La idea es que es para el futuro, pues, porque no empezó la gran tribulación. Pero ¿cómo vas a tú separar? Miren ustedes, señor Gaboredo, el lenguaje puro, Colima. ¿Cómo vas a separar el premio que está, siempre se enseñó, la vuestra no enseñó que el premio fue inmediato, que el ministro después que apenas lo escogió, les dio sus bienes para que lo administraran? Y ahora agarra y dice, bueno, sí, pues, una parte lo dejo para el futuro y una parte lo dejo para el pasado. No, si tú mueves el paquete, mueves todo el paquete. Ya lo he explicado eso muchas veces. No puedes agarrar tú y decir, pues, que la selección de esclavos fue en 1919 y el premio y la encomienda de sus bienes en la tierra será para el futuro. No tenemos por qué aceptar cosas que no están en la Biblia. Jesús viene, inspecciona y castiga y premia. La Watchtower enseña que Jesús, al escoger al esclavo, le contó todos sus bienes a este esclavo. Y castigó al esclavo malo que existía en esa época, que eran aquellos que se oponían a Rutherford y a todos los directores, que se hizo evidente el esclavo malo en esa época. Dice así. Y dice que los castigó, los sacó de la sociedad. Y fueron aquellos que formaron el grupo opositor de Rutherford, que según publica el libro El reino divino de Dios se ha acercado, habla que cuando se hizo la expresión y la limpieza a su templo, al venir Jesús en 18, encontró que había un esclavo malo, que se había rebelado y que no estaba de acuerdo con el esclavo bueno que era Rutherford y sus directores. Claro, esa es la versión del ganador siempre, ¿no? Cuando en realidad el esclavo bueno fue aquellos que se fueron. Bueno, ese es otro tema que no vamos a discutirlo acá. Pero si Jesús va a encomendar sus bienes, o sea, va a premiar
a su esclavo para el futuro, entonces tampoco pudo castigar al esclavo malo, pues. También tendrá que ser para el futuro, porque es la recompensa que le va a dar al esclavo bueno, sus bienes en la tierra, y ahí dice que al esclavo malo lo va a castigar. Entonces, ¿cómo es verdad que en 1919 castigó al esclavo malo? Lo hizo que salieran de Betel, ¿no? Los expulsaron, ¿no? Porque Rutherford expulsó a un grupo de directores que se oponían a él, y que eran porque eran fieles a muerte a Russell, y veían que Rutherford era un usurpador de poder que no obedecía el testamento de Russell. Y entonces los fieles a Russell vieron en Rutherford un prepotente, un abogado muy vivo que quiso desconocer el testamento de Russell. Y el abogado muy astuto se los comió a los otros que eran ignorantes en leyes, y se hizo a cargo de la Watchtower y votó a todos aquellos que eran sus opositores, que no estaban de acuerdo con su cochinada. Entonces, la Watchtower cuenta esa historia diciendo que cuando Jesús vino en 1919, hizo esa limpieza a su templo y se hizo manifiesto el esclavo malo, que eran aquellos directores que se opusieron a Rutherford y a los otros directores, y quedaron con el esclavo bueno, entre comillas, Rutherford con todos sus directores. Entonces, yo me pregunto, si la Biblia dice que Jesús viene a expresar a su esclavo y al que es bueno le va a premiar, le va a comentar todo su vida en la tierra, y al esclavo malo lo va a castigar. Si el premio es para el futuro, entonces el castigo también será para el futuro. Entonces, me pregunto es, ¿cómo es cierto que la Watchtower dice que Jesús castigó al esclavo malo en 1919 votándole a la Watchtower, a todo ese grupo de directores que se oponían a Rutherford y que se manifestó como el esclavo malo? Claro, cuando les conviene, Jesús sí castiga al esclavo malo en ese momento votándolos a esos directores, y mejor hubiera postergado pues para castigarlos en el futuro también durante la gran tribulación. O sea, castiga al esclavo malo y al bueno no lo premia, sino eso después todavía después de la gran tribulación. Entonces se ha visto que un texto bíblico que va ligado, el escogimiento, la selección, va junto con el premio. Me vengan a decir, porque se le ocurre a este esclavo, se nos ocurre, sin ninguna base bíblica, decir a los testigos de Jehová, ahora, después de haber enseñado 85 años, otra cosa de que la selección sí fue en 1919, para que darse ellos poder, pues. Pues ellos son los escogidos, pues no pueden reconocer que no fue así, que todo el paquete va junto para el futuro. Porque entonces nos escogió a nosotros, los que estamos acá, y ellos ya se han vuelto orgullosos, se han vuelto prepotentes. Como hemos visto, no solamente han cambiado esto de dejar la encomienda de las pertenencias para el futuro, para la gran tribulación, sino que ahora también han tomado el poder con un golpe de Estado, diciendo que ahora ya el esclavo fiel y discreto no está formado por todos los restos ungidos, sino que son solamente ellos, los 8 que están ahí. Nosotros somos esclavos fiel y discreto, y ahora bajaron de categoría a sus correligionarios ungidos, sino que ellos se convierten en domésticos que tienen que ser alimentados por ellos. Por ellos. Y que el esclavo fiel y discreto ya no es el resto ungido, sino son los 8 que están en Betel. Y de un plumazo, en forma prepotente, orgullosa, vota a sus hermanos, como dice la Biblia, pues que el esclavo malo iba a ser aquel que iba a golpear a sus hermanos. Ahí está el esclavo malo. La Biblia dice muy claramente que la manifestación del esclavo malo era aquel esclavo que iba a golpear a sus hermanos. ¿Quién está golpeando a sus hermanos ungidos? Diciendo, ustedes quedan desterrados como el esclavo fiel y discreto. Ahora somos nosotros 8, es un golpe de Estado, ¿no? Un golpe militar, autoritario, y decidimos que ustedes se larguen y no sean más parte del esclavo fiel y discreto. Ahora ustedes son mis domésticos y van a aceptar lo que nosotros decimos. ¿Quién está golpeando a sus hermanos ungidos? No son estos 8, y ahí está el esclavo malo, que desobedece lo que está en Mateo 24:45, que el esclavo son todo el resto ungido, y este esclavo malo golpea a sus colegas después de tenerlos como parte del esclavo fiel y discreto, todos ellos formando parte del esclavo fiel y discreto, los destierra y él dice, ustedes no son el esclavo fiel y discreto más, no forman parte de esa clase, somos 8 más nosotros, y ustedes ahora son domésticos, de baja ralea como las otras ovejas, inferiores, que tienen que alimentarse a nosotros. Y esa es la religión verdadera, señores. No hay para pensar. Por eso subo estos videos, para que se dejen ser burros.
Lo que se enseñó por 85 años como la verdad. ¿Qué tiempo tiene hermano en la verdad? ¿Por qué le pusieron hermano tal de la verdad? ¿Qué verdad? La de Russell, la de Rutherford, la de Nor, la de Franz. Porque cada presidente tuvo sus verdades. Tienes que ubicarte a cuál de ellos tú estuviste creyendo, cuál de ellos, que ahora ya no se cree. Esta religión es recontra falsa. Y esta última enseñanza, este cambio doctrinal último, que deja sin piso al resto ungido, diciendo que ellos ya no son esclavos discretos porque se le ocurrió a 8 golpeadores de sus hermanos, que es el esclavo malo, que golpea a sus hermanos y los saca del esclavo discreto autoritariamente para ser ellos ahora los que manipulan a todo el mundo y recibir más idolatría. En este momento solamente ellos son adorados como los grandes, la máxima autoridad, como si fueran dioses. Ya el resto de ungidos no valen nada. Son ungiditos más, ungiditos de segunda categoría que Jesús no se obliga con ellos ni le da ningún alimento espiritual porque son de última categoría. Ellos no. Eso es golpear a sus hermanos. Y esa es la manifestación del esclavo malo. La Biblia dice muy claramente que el esclavo malo golpearía a sus hermanos. Y este es un golpe bajo. Darle un despido, una patada al trasero a los 9.000 ungidos que ahora están vivos y que siempre han dicho que ellos son parte del esclavo fiel y discreto. ¿Y esa religión verdadera, señores? Yo me imagino cuántos testigos del mundo estarán desconcertados con lo que está pasando en la Watchtower, que se está manifestando el esclavo malo en este nuevo esclavo fiel y discreto que ha tomado el poder por ellos mismos para manipular a todos, inclusive a los hermanos, a los de su propia clase ungida. Y esto es para preocupar. Y estoy seguro que muchos ungidos de los 9.000 están deseosos de largarse de la Watchtower, que los han desterrado. ¿Cómo se tira un ungido ahora, no? Que me dicen, ya no soy parte del esclavo fiel y discreto, soy un doméstico más. Y alguien puede tragarse a un testigo inteligente, usted, Gaboredo, usted, Exus 0583, usted, señor Euge Puro, ¿podría usted aceptar como alimento divino que te digan que la entrega de los bienes de Jesús será hecho durante la gran tribulación futura? Y usted siga sosteniendo que Jesús escogió este esclavo mentiroso en 1919 cuando la selección de esclavo es después de la gran tribulación y no antes. Usted sería tan torpe y tan bruto, ustedes amigos que lo estoy mencionando, de seguir creyendo en esta organización, sabiendo a conciencia que es imposible que Jesús haya podido escoger este esclavo de la Watchtower en 1919. ¿Pueden tener ustedes el coraje de seguir creyendo con fe que esta religión verdadera, sabiendo que eso no puede ser posible? Que ha dado un golpe de Estado para dar una nueva luz que es tan vergonzosa como la que dieron en 1995, descartando lo que se enseñó por 73 años con respecto a la separación de las ovejas y las cabras. ¿Alguien podría seguir creyendo en esta organización como la verdad? ¿Cómo usted sabe, mi testigo, que lo que usted recibe ahora será la verdad mañana? Si su pasado de esta organización indica que que sus luces tienen fecha de expiración. ¿Cómo puede usted salir a servicio a predicar a la gente diciendo que usted tiene la verdad cuando cualquiera le podría demostrar que lo que se enseñó atrás ya están todos los libros en la basura? Porque eran verdades antiguas, que no habían madurado. No habían madurado. Entonces, ¿por qué se dieron? Si entonces no fue a su debido tiempo. Lo único que se dieron fue para engañar a mucha gente que fue testigo de Jehová, que ha muerto ya, y que se tuvieran que resucitar y se dieran cuenta que todo lo que ellos querían ya no se cree. Entonces, amigos, es para que ustedes reflexionen. ¿Quieren vivir engañados toda su vida? Yo le pregunto a León Japur, ¿usted quiere vivir engañado toda su vida? ¿Ustedes no les sorprende lo que ha hecho la Watchtower el 6 de octubre en Nueva Jersey, en el Teatro Stanley? Lo que ha declarado el esclavo, que creo que a todos los testigos están ahí, se ha caído la quijada al piso. Se han enterado que ya no son más esclavos fiel y discretos, pues los ungidos que estaban ahí sentados. Porque 8 hombres ahí lo dijeron y punto, y todos van a aceptarlo así. Y la Watchtower ha cedido un poquito. Ya,
la entrega de los bienes de Jesucristo a sus esclavos será ya en el futuro después de la gran tribulación. Sí, pero también viene el escogimiento. No solamente una parte, es todo el paquete. ¿Se dan cuenta? Que sí, que la voz está reconociendo que hay cosas en Mateo 24, 45, 47 que son para el futuro. Pero no solamente la entrega de los bienes en la tierra de Jesús a sus esclavos, sino también la selección. No existe una selección previa en 19, eso es mentira. Porque Jesús tiene que venir. Y la venida de Jesús es después de la gran tribulación. Viene, escoge el esclavo cuando viene. ¿Y cuando viene? Después de la gran tribulación. No antes. Entonces la WhatsApp no me pueden decir a mí que Jesús vino en 19, pero la entrega va a ser en el futuro. Eso es para que te vean en la boca así. Y nadie se chupa eso. Solamente se puede chupar lenguaje puro, porque es cemento. ¿Por qué creen ustedes que muchos de ellos han salido de la Watchtower? Si yo estoy equivocado. Si me escuchan diría, no estoy de acuerdo con él, pues porque no tiene sustento, no tiene sustancia lo que está diciendo. Pero se van porque saben que tiene sustancia lo que yo digo. Porque están de acuerdo. Porque ellos se han convencido que lo que yo digo tiene sustento y es así. Porque nadie deja la Watchtower si no está convencido que ha sido engañado y es una religión falsa. Y muchos se han ido. Yo les digo cartas todos los días de gente que no está enterada, no está en fuerzas nacionales, no comentan o no están ahí, como Caifán, como Rechera, Asidero, y todos mis amigos que están acá, vamos acá, Rafael Candelaria, que ya se fueron de la Watchtower, pero no comentan porque tienen vergüenza, porque no quieren dar a conocer que antes me insultaban y ahora pues ya... ¿Pueden creer que he recibido cartas de gente que me ha dicho, yo lo odiaba a usted, la Basori? Y cada vez que veía sus videos tenía odio. Y ahora me dice que usted tenía razón. Comencé a odiarlo, pero cuando usted comencé a ver a sus videos, a reflexionar lo que usted ponía, dije, caracho, ¿y esto cómo se responde? Y esto acá. Y ahora me felicitan. He recibido cartas de gente que dice, ahora lo adoro a usted, por decir de una forma simbólica, ¿no? Es decir, lo que antes lo odiaba sus videos, me decían. Lo veía como un asqueroso apóstata y ahora me dice, gracias a usted me he dado cuenta que esto es una mentira. Y me escriben cartas confidenciales que y no son los que comentan acá en Fuerza de la Soriana, pero hay muchos testigos de Jehová. Sí me he dicho que hay testigos de Jehová inteligentes que solamente han sido engañados, pero son gente inteligentísima. Y hay otros pues que desgraciadamente pues, ahí los vemos al lenguaje puro que dice que más defendiendo la Watchtower. Porque tiene un puesto de privilegio, solamente es anciano. Y está ahí feliz, pues, porque va con su traje ahí, da discursos, y se siente sabio porque lo miran. Ahí está el señor lenguaje puro, va a dar discurso, el hermano tal, representante de la Watchtower, se pone para ahí, a dar su discurso y lo miran, pues, ¿no? Y entonces todos los que lo miran son gente ignorante que ¿no? Y ese sí es de profesor de burros. Un burro que guía a otros burros, todos se van al hoyo. Y se siente importante porque ese día deja el mameluco que usa en el trabajo afuera, porque es barrendero, es obrero, y el único día que se pone traje con cuello y corbata es el día domingo, donde él lo convierte en sabio, en maestro, en profesor, en dador de discursos de 1 hora, y se siente importante ahí, pues, porque ahí se siente realizado, sin haber ido a la universidad, haber estudiado nunca nada, se siente profesor, maestro, experto en la Biblia, a enseñar al salón de reino lleno de un ganado. La gran parte de gente buena, sincera, todo lo que tú quieras, pero no deja de ser ganado. Que siguen siguen al pastor así, sin pensar. Y lo ven ahí haciendo, y entonces el señor de lenguaje puro se siente importante, pues no quiere perder su teta, le quiten la teta, pues, ¿no? Los días domingos se pone traje, tiene un traje ahí con cuello y corbata que se lo pone los domingos y va pues como gran señor sabio, y los días de semana usa mameluco, overall, ¿no? Porque es obrero, trabaja en un taller ahí, de cargador de cajas, ¿qué será? Yo no sé, no tiene instrucción, está ahí. Y lo convierten en sabio, pues se siente feliz ahí en su mundo, en su Shangri-La del Salón de Reino. Se cierran ahí, cierran las puertas, y el hermano, el lenguaje puro, va a dar su discurso. Y está con terno y corbata, claro, nunca ha usado un terno en su vida, en una corbata, porque, como digo, usa overall, ¿no? La gente recoge la basura todas las noches con el camión de basura y se pone su overol y el día domingo se pone traje y lo convierten en profesor, que da discurso de 1 hora.
le han dado un puesto de siervo ministerial, o quizás de anciano. Entonces no quiere dejar su teta, pues, ¿no? Cuando sale a la calle y se para a tomar su camión, su carro, para que lo lleve a su casa, viene el perro y se mea en su zapato. Mira, mira. En cambio, se van de reino, bueno, miran, hermanito, es anciano, tiene poder de expulsión. Hermano, ¿cómo está, hermanito? Eso le gusta, pues. No quiere perder la teta. Porque si sale del salón de reino, nunca más podrá usar su traje con cuello y corbata, pues. Tendrá que ser todo un mameluco. Bueno, esa es la verdad. Y yo me acuerdo que muchos testigos de Jehová que daban discurso de una hora se ponían un traje con cuello y corbata que por la justa le quedaba, que parece que no calzaba con el cuerpo, que nunca estaba acostumbrado a usar un traje con cuello y corbata, pues no estaba acostumbrado. Pero los obligaban a ir con traje de cuello y corbata, pues, y a dar su discurso. No puedes ir sin saco, sin cuello y corbata. Eran exigentes en la presencia. Pero yo los veía que en el trabajo diario eran obreros que usaban overol. Usaban mameluco, ¿cómo se llama? Overol, ¿no? Con botones largos, porque eran como obreros, ¿no? O paraban los postes arreglando las luces ahí de los teléfonos, eran obreros, ¿no? Y entonces se sentían sabios, pues, porque tú no lo escuchabas el hermano tal. ¿Y qué es un discursante cuando va a un discurso de saber reino? ¿Usted cree que lo hace de su propia inspiración, como yo estoy hablando ahora? Yo no uso un papel, yo les hablo a ustedes lo que se me ocurre en este momento y explico como puedo. Pero no, ellos son títeres, pues. La huesta le da cuerda así. Y los paran ahí del atril, ahí están del podio, ¿no? Comienzan a leer su discursito. No se puede apartar ni un ápice de su propia inspiración de lo que está ahí en el bosquejo del discurso. Porque todo está preparado por la Watchtower, no puede salirse lo que está ahí. No puede dar nada de su propia inspiración, porque si no, siempre nunca falta ahí a un misionero que está mirando, ¿no? Nunca está solo, están ahí mirando. Si hay de él que dé un comentario que está parte del bosquejo, lo que él debe decir, porque inmediatamente lo llama el ciego de sucursal, el misionero dice, usted hermano se había apartado del bosquejo y usted dijo algo ahí que no debió decir. ¿Te das cuenta? Son títeres, son marionetas los discursantes, que le dan un discursito y un papelito que tienen que repetir. Y una hora están... Y dan cuerda, pues, ¿no? Una cuerda. Y esos son. No les permiten pensar, pues. Está prohibido que tengan un pensamiento independiente y que desarrollen un discurso por ellos mismos. Nunca verán ustedes que un testigo va a quedar un discurso de una hora, de un discurso de su propia inspiración. Que habla del reino, por ejemplo, ¿no? Que dé un discurso de su propia inspiración. Está prohibido. Bueno, amigo, esto lo quería yo puntualizar como algo adicional para que ustedes mediten, pues, que la basura no ataca la guasta porque tiene bronca o lo tiene cólera. Yo tengo cólera a las mentiras, a los engaños, eso me molesta. Y cómo se han enriquecido, ¿no? Critican a las demás religiones porque critican el buscar las riquezas de este mundo. Le critican a los de Jehová que buscan estudiar en la universidad porque dicen que quieren enriquecerse. Sin embargo, ellos son los primeros en enriquecerse. Comprando hoteles de lujo, Hotel Bosert en Nueva York, lo remodelado con millones, con decenas de miles de dólares para que sea un hotel de lujo, ¿no? Compran un local por precio cómodo y le meten un chorro de dinero que les sobra para remodelarlo a todo dar. Mientras hay gente que se muere de hambre en el mundo, ¿no? Entonces Jehová que no tienen para comer. Y ellos tendrán que rendir cuenta a Jehová en el Armagedón, de la forma como se ha enriquecido a costa de la gente humilde y sincera que se incorpora tontamente a esta organización porque son gente ignorante, para expoliarlos y estafarlos con el cuento de los arreglos para salón de reino, donde al final usan el dinero de los miembros para luego poner el título de propiedad del salón a nombre de la Watchtower. Eso es robar, estafar. Sin haber invertido ni un ápice, ni un centavo en la Watchtower se hace de un salón de reino a su nombre. Estos desgraciados. Pero la ira de Jehová caerá sobre esta organización y todos sus bienes materiales quedarán hechos polvo, porque eso es lo que va a pasar con esta nación. Y Jehová va a estar muy enojado con ellos,
de todas sus luces y toda su falsa fecha de fin y todo el dinero que ganaron vendiendo sus libros chatarra. Y tendrán que rendir cuenta a Dios por sus engaños a las naciones. Bueno, amigo, espero que esto les sirva para ustedes para reflexionar. Les agradezco que me hayan escuchado. Les deseo muy buenas noches. Hasta pronto.